Jueces capítulo 4, rápidamente, Jueces capítulo 4, del 1 en adelante. Si lo tiene me dice amén. Ahí estamos juntos, leemos. Después de la muerte de Ahod, que fue el juez que estudiamos la semana pasada, los hijos de Israel, dice, volvieron a hacer ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. ¿Por cuánto tiempo? 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel ¿una qué? Una mujer. Débora, dice, profetiza, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: ¿qué cosa? Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueras conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedés, y junto a Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedés, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Dame gracias, Señor, fuerza, sabiduría, pasión, unción, denuedo, claridad en las ideas, Señor, para transmitir lo que tú primero has hablado a mi propia vida, a mi corazón, Señor, para entregar a la iglesia y que sea para cada uno de nosotros palabra de Dios, dirección de Dios para nuestras vidas. Somos total y absolutamente dependientes de tu verdad, de tu palabra. Acá está nuestro corazón para ser cambiado, transformado, guiado, moldeado por ti, Señor, por medio del poder de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: trabajando juntos. Como lo dije, hemos puesto a esta serie de estudios sobre los jueces, le hemos puesto los improbables. Aquellos hombres y mujeres que no estaban en el radar o en el mapa de nadie para asumir una responsabilidad espiritual, una responsabilidad de liderar el pueblo del Señor. Y dentro de esos improbables, si es que había algo difícil e improbable que sucediera, era que una mujer se levantara como juez en el tiempo antiguo en Israel. Recordemos que aún en el tiempo en que Cristo estuvo en su peregrinaje en la tierra, las mujeres eran vistas y no consideradas dentro de la sociedad. Cuando se cuentan, por ejemplo, las multitudes que se reunían, las mujeres no eran contadas. Había una oración que se hacía o hacían los fariseos o los religiosos, en la cual le daban gracias al Señor por no ser gentil o por no ser esclavo, y mejor aún por no ser mujer. Ese era el concepto que se tenía de la mujer. Imagínese cómo era vista aún en el mundo antiguo.
Pero en medio de aquel tiempo, Dios decide soberanamente levantar a una mujer para traer justicia y juzgar en ese tiempo al pueblo de Dios. En medio de todo ese caos moral, en medio de todo este caos social que existía en Israel, donde Israel se desviaba continuamente de la voluntad del Señor, Dios decide levantar a una mujer para traer palabra de Dios al pueblo. ¿Está conmigo? Hasta el día de hoy, muchas iglesias sostienen que las mujeres no están capacitadas para predicar, enseñar o compartir la palabra del Señor. Nosotros no compartimos ni adherimos a aquella visión, porque eso no es la idea ni lo que plantea la Escritura. La Escritura siempre nos plantea no una competencia entre hombres y mujeres, sino un trabajo en unidad perfecta, en armonía, trabajando cada uno de acuerdo a los dones y a la gracia que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo es quien viene y plantea profundamente esta idea. Lo dice así en su carta. Dice que ya no existe ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, que ahora somos todos uno solo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se levantan falsas ideas de que la mujer tiene que empoderarse. No, el modelo bíblico es que todos, como decía Benjamín, hombres, niños, ancianos, mujeres, todos juntos trabajamos a favor de la obra del Señor, cada uno desarrollándose en la gracia y en los dones que Dios ha repartido a su iglesia. ¿Está conmigo? La primera verdad entonces: el Espíritu Santo es quien da dones y reparte gracia a la iglesia como Él quiere. Esto no es por manipulación, esto no es por amiguismos, esto no es por fuerza humana, esto es la voluntad del Espíritu Santo expresada en medio de la iglesia. Él es el que llama hombres, Él es el que llama mujeres, Él da dones de predicación, Él da dones de evangelismo, de sanidad, de enseñanza, levanta y desarrolla ministerios en medio nuestro. Eso no lo hace ningún hombre. Eso lo hace el Espíritu Santo libre y soberanamente en medio nuestro. Lo que la iglesia hace es reconocer los dones que han sido dados al cuerpo de Cristo. Nosotros no damos dones, la iglesia no da los dones, sino que es el Espíritu Santo quien reparte dones en medio de su iglesia. Nosotros al verlos, al ver la gracia de Dios, reconocemos que el Señor ha entregado dones a un hombre, a una mujer, al predicar, al compartir. Vamos reconociendo el don de la enseñanza, de la consejería, de presidir, diferente gracia que Dios derrama sobre su iglesia. Por lo tanto, que Débora sea una juez en Israel no fue una idea de alguien, de algún varón, de algún hombre, fue una idea de Dios. Dios eligió soberanamente a Débora. Hemos escuchado por ahí incluso frases que se sacan de esta predicación, como que no existían varones dispuestos a servir al Señor y por eso Dios levanta a Débora. El texto en ninguna parte afirma aquello. Nunca. El texto da a entender que había escasez de varones y por eso surge Débora como juez en Israel. No, el texto jamás plantea aquello. Dios no tiene escasez de recursos. Dios siempre tiene hombres y mujeres fieles. Siempre Dios tiene un remanente fiel en todo tiempo. Él no tiene escasez de recursos. Dios soberanamente decidió levantar a Débora como juez en Israel y le dio gracia y le dio dones para dirigir y presidir al pueblo. Dios es un Dios de recursos ilimitados. Y tú y yo somos el recurso más valioso que tiene el Señor. Si no caemos en este síndrome de Elías, de pensar que solo yo he quedado, de pensar que solo mi iglesia
y mi pastor y quienes predican en mi iglesia son 3 veces santos y solo ellos son usados por el Señor. No, la iglesia del Señor hay una multiforme gracia y Dios se mueve como Él quiere. Y Dios levanta hombres y mujeres donde Él quiere, donde hay un hombre, una mujer que ama, que busca al Señor, que está dispuesto a dar su vida por Él. Ahí el Señor visitará a ese hombre, a esa mujer, trabajará con él sobre su corazón, sobre su vida, lo irá formando, lo irá capacitando y llegará el momento en que saldrá a la escena pública y Dios va a reconocer y honrará a ese hombre, a esa mujer. Lo que se hace en lo oculto, en lo privado, donde nadie ve, donde nadie te observa, y cuando tú buscas al Señor a su debido tiempo, Dios honra aquello. Dele un aplauso al Señor. Nunca se olvide, es una honra servir al Señor. Sí, es una honra que Él nos haga parte de la obra. Es una honra servir al Señor, es un honor. Y por eso lo hacemos con gratitud, porque entendemos que si algo hemos desarrollado en el Señor, ha sido por su maravillosa y bendita gracia. Esa es la historia. Débora está juzgando a Israel. Y movida por el Señor, llama a Barak, quien ya Dios había hablado con él, pero aún no había asumido la responsabilidad de liderar el ejército, de llevar el ejército a la batalla. Débora le habla que se mueva, que es el tiempo oportuno de salir a la batalla, de levantar el yugo que los estaba oprimiendo. Barak pone una condición. Le dice: yo no voy a ir si tú no vas conmigo. Débora acepta aquello, lo acompaña, entre comillas, a la batalla. Y se produce la batalla. Y acá se produce un milagro. ¿Y cuál es el milagro? El milagro que produce el Señor es que en medio de aquello derrama una lluvia. ¿Sí? Leímos juntos que este pueblo tenía carros acorazados. Lo leímos juntos, ¿sí? Es decir, si lo llevamos al día de hoy, tenía tanques, ¿sí? Para que usted se haga ahí una idea. Israel no tenía aquello. En el fondo era infantería, hombres de pie. Por eso era el temor de ir a la batalla. Ellos tienen carros acorazados, nosotros vamos a pie, estamos en desventaja. Pero viene un milagro de parte del Señor. ¿Cuál es el milagro? Este varón que es el general del ejército, Sísara, lleva todos los carros a la ribera del río. Y cuando está ya por atacar a Israel, comienza una lluvia fuera de tiempo, porque no era tiempo de lluvia. Y comienza a caer una lluvia. Y esta lluvia hace que la ribera del río se vuelva un verdadero pantano. Los carros entonces se atrapan, no pueden avanzar, se entrampan, se vuelve un lodazal y toda la ventaja que tenían se vuelve en contra de ellos, porque ahora es peso muerto. Estos carros de hierro ya no pueden avanzar. Israel entonces entiende que es Dios el que está interviniendo y atacan y vencen al ejército. Este general que por años había sembrado miedo huye a pie y se esconde en la carpa de una mujer. Lo vamos a dejar ahí escondido en la carpa. De ahí retomamos con él. Milagros que el Señor produce. Lluvia fuera de tiempo. Estudiamos cuando hicimos el primer estudio del libro de Jueces que Israel dijo como excusa para no conquistar toda la tierra prometida es que ellos tienen carros de hierro.
y no conquistaron todo lo que el Señor les había enviado a conquistar. No confiaron plenamente en Dios. Dios hace milagros cuando nosotros confiamos plenamente. Cuando Él nos entrega una palabra y caminamos sobre esa palabra, empiezan a suceder milagros fuera de tiempo. No era tiempo de lluvia, pero el Señor envió lluvia para dar victoria a su pueblo. Como dijo nuestro pastor, cuando Dios está con nosotros, aún el desierto florece. Cuando el Señor está en medio nuestro, suceden milagros, maravillas. Cuando involucramos a Dios en nuestra vida, cuando hacemos a Dios el centro de nuestra vida, Él nos acompaña en todo tiempo. Y aún en tiempo de angustia, aún en tiempo de escasez, la poderosa mano del Señor está con nosotros. Vemos su provisión, vemos al Señor acompañándonos. Denle un aplauso más fuerte al Señor. Porque Dios es el Dios que obra aún fuera de tiempo. Frente a todo pronóstico adverso, el Señor obró un milagro. Algo tan pequeño, podríamos decir, una simple lluvia, un rocío, y eso se volvió un pantano. Y ya toda esa ventaja se volvió en contra de ellos. Yo no sé qué vas a enfrentar tú, pero si el Señor está contigo, Él puede obrar milagros a tu favor. Él abre toda puerta cerrada. Yo veo a muchos hermanos ahí con problemas, especialmente venezolanos, de papeles, de visa. Dios obra en medio nuestro. Llévelo en oración, lléveselo al Señor, reclámeselo al Señor. Él abre puertas, es que solo se lo otorgan a algunos, muy pocos. Dios obra en medio nuestro. Retomamos la historia. Cuando uno lee toda la batalla y lee el cántico de Débora, cómo agradece al Señor, ahí uno entiende que cayó lluvia y los carros quedaron atrapados. También va descubriendo otras verdades. Dios había llamado a los varones de guerra a salir al campo. Muchos de ellos por años habían observado esta realidad y ninguno había asumido la responsabilidad de enfrentar, ni siquiera Barak. A veces vemos necesidades espirituales que nos rodean en nuestra propia vida, en nuestra familia, y nosotros sabemos que debemos de actuar y no hacemos nada. Estamos esperando que otra persona venga y nos dé la fuerza o la motivación o el impulso para comenzar a buscar al Señor, para comenzar a orar en mi hogar, con mi familia. Y nos quedamos mirando cómo la realidad espiritual de nuestra vida, de nuestro hogar, se va deteriorando. Y estamos pasivos. Cuando el Señor nos ha llamado a usar las armas espirituales que nos ha dejado. Hombres de guerra por años observaron y no actuaron. No se levantaron para ir a la guerra. Cuando nosotros no estamos haciendo aquello que el Señor nos llama a hacer, estamos en peligro. Podemos caer en tentaciones. David debía ir a la guerra. Era tiempo que los reyes iban a la guerra. ¿Y qué hizo David? Se quedó en su casa, se quedó en el palacio. Y en medio de aquello, por la ventana, comenzó a mirar a una mujer llamada Betsabé. Y nace en su corazón el deseo de poseer a esa mujer que era casada. Cae en adulterio el rey. Termina asesinando para encubrir su pecado. Cuando uno lee el texto, dice que era el tiempo en que los reyes debían ir a la guerra. Y él no estaba haciendo aquello que le correspondía hacer. Cuando usted no está haciendo lo que el Señor le mandó hacer, está en peligro de gastar sus fuerzas, de poner su mirada en cosas que Dios no lo ha mandado hacer. Se acabaron los amén.
caemos en peligro espiritual. Usted es la única mujer ahí en su casa convertida. Forme a sus hijos en el temor de Dios. Ore por su esposo. El Señor lo atraerá. Usted se convertido junto a su esposa, viene a la iglesia. No espere que todo salga desde el púlpito. Cada uno tiene su propia responsabilidad espiritual frente al Señor. Porque cada uno dará cuenta individualmente de lo que el Señor le ha dado para administrar. Ahí usted no va a poder, es que el pastor no nos llamó a orar. No, yo soy el responsable, primero de mi propia vida espiritual, después de quienes están conmigo, de llevarlos continuamente a buscar al Señor. Estos hombres no asumieron su responsabilidad. Fue finalmente Débora que los confronta para que asuman la tarea que debían hacer, ir a la guerra. Lo leímos juntos. Amén. Pero Débora acompaña, entre comillas, esta batalla. Ella sabe su lugar dentro del cuerpo de Cristo. Detalle muy importante. Debemos de saber qué tarea el Señor nos ha asignado. Cuál es la labor que debemos de realizar dentro de la iglesia del Señor. Porque si estamos fuera del lugar que Dios nos ha llamado, vamos a dañarnos y podemos dañar a otros. Cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una labor que realizar. Por eso Débora no toma ella el ejército, llama a Barak e impulsa a Barak para que él vaya. Cada uno de nosotros somos llamados por el Señor a trabajar dentro de su obra, pero cada uno de acuerdo a la gracia y al don que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Y cada uno piense de sí mismo, dice la Escritura, con cordura, no mirando a los demás, sí, desde arriba, sino con mesura, con cordura. Porque la obra del Señor, y yo insisto en esto una y otra vez, la obra del Señor no se trata de un hombre, se trata del cuerpo de Cristo. La obra del Señor la hacemos todos juntos. Ningún hombre por sí mismo puede sostener la obra del Señor. Es la iglesia del Señor, es el cuerpo de Cristo. Son los diversos dones, las diversas gracias que el Señor ha derramado sobre su iglesia, lo que hace posible que la iglesia se sostenga, esté en movimiento, esté creciendo, desafiada, porque cada uno de nosotros somos hombres y mujeres encendidos por el Espíritu Santo. Es un trabajo en conjunto. Tercera y última verdad: cuando se nos predica, cuando se nos impulsa, cuando el Señor nos llama a involucrarnos y no lo hacemos, Dios no mira aquello con agrado. Porque dice el mismo canto de Débora que hubieron tribus que fueron convocadas para pelear. ¿Y sabe qué hicieron? Nada. Se quedaron, dice, del otro lado del Jordán mirando. No se involucraron. De lejos miraron. No estuvieron dispuestos a dar su tiempo, a arriesgarse, a asumir responsabilidades. Del otro lado del Jordán miraban a ver si había victoria o derrota. Usted vino a este estudio del libro de Jueces. Le tengo una buena y una mala noticia. Dios quiere que te involucres en su obra. Dios quiere que seas parte de su obra. Y no solo un observador, no solo que te quedes mirando de lejos lo que sucede. ¿Le irá bien al pastor? ¿Le irá mal? Convocó una vigilia, ¿se va a llenar? ¿No se va a llenar? Llamó a la gente a orar, ¿sucederá algo? ¿No sucederá? Dios quiere que te involucres, porque Dios no pasó por alto a las tribus que no respondieron al llamado. Así lo hace ver Débora en su cántico. Dice que el Señor le desagradó
las tribus que no se involucraron. Cada uno de nosotros somos un potencial en las manos del Señor. Cada uno de nosotros somos un testimonio vivo de la obra del Espíritu Santo, de la transformación que produce el Evangelio. Cada uno de nosotros tenemos dones y gracias que el Señor ha derramado. Y usted me va a decir, pero ¿cómo yo voy a descubrir cuál es mi don? La única forma de descubrir cuáles son sus dones es cuando usted se involucra en la obra. No hay otra forma, no hay otra manera. Todo lo demás es teoría. Hasta que usted pone la mano en el arado, lo demás es teoría. Hasta que usted se pone al frente en la línea de batalla, ahí usted sabe lo que significa servir al Señor. Y ahí en medio de ese servicio usted va descubriendo los dones que el Señor ha derramado sobre su vida. ¿Cómo va a saber usted si el Señor lo usa o no para que alguien tenga un encuentro con el Señor si nunca predica de Cristo? La única forma de hacerlo es predicando. ¿Cómo va a saber usted si el Señor le revela algo más profundo de otra persona? Si jamás frente a una necesidad acude para orar, para acompañar, para abrazar, para sostener. Ahí en medio el Espíritu Santo habla, revela, nos guía, nos muestra. Pero si usted solo mira de lejos, jamás lo va a averiguar. No se quede del otro lado del Jordán. Involúcrese en la obra del Señor. Amén. Está conmigo, no, se me puso muy serio. Se me ponga tan serio. Retomamos a Císara. Lo habíamos dejado en la carpa. Escondido estaba. Huyó a pie. Se escondió en una carpa. Sale una mujer a su encuentro que se llama Jael. Lo hace entrar a la carpa. Está cansado el general. Por 20 años había atormentado al pueblo de Dios. Cae en un profundo sueño, dice la Escritura. Y mientras dormía, esta mujer toma una estaca, dice la palabra, y con esa estaca lo atraviesa y le da muerte. Este poderoso general, temido por Israel, termina muerto en manos de una mujer, tal cual Débora lo había profetizado. Será entregado por manos de una mujer. Ahí terminó muerto. Con un utensilio doméstico. Las mujeres eran las encargadas de levantar las carpas. Las estacas eran parte del día a día de alguien que vive en tienda. Con este utensilio dio muerte a este general que asoló Israel por 20 años. Una mujer, una dueña de casa, mató a este general. Volvemos al mismo principio que hemos estado predicando en estas distintas temáticas. Para Dios siempre va a ser más importante la disponibilidad del corazón de todo lo que yo soy que mis habilidades naturales. Dios usa a quien quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, conforme a su soberana voluntad. Si tú te dispones en las manos del Señor, Él te va a mirar, Él te va a observar y Él va a usar tu vida. Aunque tú te veas a ti mismo lleno de temor, lleno de preguntas, llenos de incertidumbre, el Señor viene y nos capacita. Su Espíritu Santo trabaja sobre nosotros y nos da fuerza, autoridad, valentía para enfrentar diferentes adversidades, diferentes situaciones. Es la gracia de Dios sobre nosotros. No es nuestra habilidad natural, es la gracia soberana del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Una dueña de casa terminó dando muerte al general y se acabó el azote sobre Israel. Muerto el general, dice que Israel continuó hasta ser completamente libre de esta opresión.
¿Por qué predicar de Jueces? ¿Por qué darle este énfasis de los improbables? Es porque cada uno de nosotros somos un improbable. Cada uno de nosotros podemos dar libertad por la gracia del Señor. Cada uno de nosotros podemos ver el obrar sobrenatural del Señor. Cada uno de nosotros somos mensajeros de la palabra del Señor. A cada uno del Señor nos ha dado autoridad para hablar en su nombre. Usted está ahí donde nosotros no llegamos. Usted está ahí con sus compañeros de trabajo. Usted está ahí en medio de su familia, en medio de sus amigos. Usted está ahí para entregar una palabra del Señor frente a una necesidad. Decir, vamos a orar en el nombre del Señor. Pero usted tiene que creer que el Señor lo puede usar. Dispóngase en las manos del Señor. Disponga su vida en las manos del Señor. Construya su vida alrededor de Dios. Él hace el resto. Él hace la obra. Solo tienes que estar dispuesto. Y el Espíritu Santo nos tomará, y a través de gente que el mundo desprecia, desecha, Él va a dar grandes victorias al nombre de Cristo. Esa es la iglesia que el Señor quiere levantar. Porque el Señor quiere dar victorias espirituales. Hay mucho por hacer, hay mucho por avanzar. No es tiempo de rehusar ni de escapar a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Porque Barak no respondía a lo que Dios ya le había hablado en intimidad. Vino una profeta de Dios para darle el impulso que necesitaba, confrontarlo a lo que él debía hacer y debía de asumir. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿A qué te está moviendo el Señor? ¿Qué es lo que detiene que tú decidas por Dios? ¿Qué impide? ¿Cuál es el temor que te detiene? ¿Habrá algo imposible para el Señor? ¿Acaso el Señor no te puede dar victoria frente a lo que te detiene, al temor? ¿Qué te está impulsando a hacer el Espíritu Santo? ¿A qué te está llevando el Señor? Podemos presentar miles de excusas delante del Señor, pero ninguna es válida frente a su poder y autoridad. Y ahora usted es responsable. No puede decir nunca oí, nunca se me predicó. No, hay dones, hay gracia del Señor sobre su vida. Una iglesia avivada no es una iglesia que tiene un pastor avivado, sino que cada uno de sus componentes está ardiendo a su máxima expresión por amor y devoción a Dios. Una iglesia avivada es que cada uno de nosotros, nuestro corazón está encendido por amor y pasión a Cristo. ¿Puede ponerse de pie? Esto no se trata de hombres, no se trata de mujeres. Esto se trata del cuerpo de Cristo al servicio de la obra del Señor. Cada uno de nosotros dispuestos a amar y a servir al Señor. Dios a todos y a cada uno de nosotros nos puede usar para su gloria, para su honra. Puede levantar ahí sus manos conmigo.